¿Es real la realidad? Esta pregunta tan extraña es la que se plantea en películas como Matrix, Origen o El show de Truman. Pero también se la han planteado muchos filósofos, y es una de las principales preguntas de la metafísica. Piensa, por ejemplo, en lo que ocurre cuando contemplamos un vaso de agua, o un cubito de hielo, o una nube. Parecen cosas distintas, pero nosotros sabemos que son diferentes manifestaciones de una única realidad, de agua. Entonces, ¿cómo podemos distinguir lo que las cosas realmente son de lo que aparentan? Los filósofos griegos, que fueron los que comenzaron a plantearse estas preguntas, respondieron de una manera muy clara. Si queremos saber lo que las cosas realmente son, solo hay un camino, que es utilizar la razón, o como decían ellos, el logos. Así comenzó la metafísica. De hecho, los primeros filósofos griegos, los presocráticos, que vivieron en el siglo VI a.C., se preguntaban justamente esto. ¿Qué es la realidad? ¿De qué está hecho todo? Ellos creían que aunque lo que nosotros vemos es muy diverso y muy cambiante, para poder explicar por qué la naturaleza está ordenada, habría que pensar que hay alguna cosa elemental, alguna especie de principio fundamental del cual todo está hecho, y que sería la manera más clara de explicar de dónde todo viene. A este principio originario, que los filósofos presocráticos presuponían que estaba en el origen de todo, lo llamaron arjé. En griego, arjé significa principio. Platón, un filósofo de la antigüedad que vivió en el siglo V a.C., también se planteó numerosas preguntas metafísicas. Para él era importante distinguir cuántas realidades existen de verdad. ¿Existe una o existen varias? ¿Hay alguna cosa que no cambie nunca, que sea eterna, que sea permanente? Porque todo lo que nosotros vemos alrededor parece estar continuamente cambiando. Y si hay algo que permanezca, que sea inmutable, ¿qué relación tiene con las cosas que cambian y que vemos a nuestro alrededor? Para responder a todas estas preguntas, Platón elaboró una teoría metafísica, al igual que hizo su discípulo Aristóteles, que contestó de una manera muy distinta y que además fue el primero que sistematizó todas las preguntas de la metafísica en un tratado sistemático. Durante la Edad Media, las preguntas metafísicas cambiaron de tipo. Para los filósofos que vivieron en la época medieval, Dios era la primera y última realidad. Para ellos era algo incuestionable que Dios existiera. Sin embargo, se planteaban si era posible plantear su existencia por medios racionales, además de por medio de la fe. Otra pregunta que se plantean los filósofos cristianos de la época medieval es si el mal realmente existe. Y si existe, ¿cómo es posible que Dios, que se supone que es todopoderoso y bueno, lo permite? Para responder a estas preguntas, los filósofos medievales utilizaron algunas ideas procedentes de la filosofía griega. En el siglo V, Agustín de Hipona elaboró una síntesis filosófica entre las teorías de Platón y la religión cristiana. Y algo parecido hizo Tomás de Aquino en el siglo XIII, que elaboró una síntesis entre el cristianismo y el aristotelismo. En la filosofía moderna, los filósofos se plantearon también muchas preguntas metafísicas. Por ejemplo, ¿por qué existe todo en lugar de no haber nada? ¿O qué ocurre con el cuerpo y con la mente? ¿Son dos realidades distintas o es solo una? ¿Existe la libertad o es solo una ilusión? Todas estas preguntas de la modernidad condujeron a un filósofo moderno muy importante, Kant, a plantearse también preguntas sobre la propia metafísica. Lo que Kant quería saber era si la metafísica realmente puede responder sus preguntas de forma racional y concluyente. En la época contemporánea, las preguntas metafísicas también han tenido gran relevancia. Sin embargo, la metafísica ha entrado en una profunda crisis. Esto se debe al enorme desarrollo de la ciencia, que parecía ser capaz de ofrecer respuestas de una manera muy clara, muy contundente y además demostrada mediante experimentos, frente a lo que ocurría con la metafísica, que hacía preguntas que parecía que no tenían contestación definitiva. Por eso ha habido filósofos que se han planteado si la metafísica en realidad no será un mero juego de palabras sobre términos que no significan nada. ¿Tiene sentido la metafísica? ¿O es solamente una galimatías, una serie de preguntas que no quieren decir nada? Distintos filósofos han intentado contestar a estas preguntas, por ejemplo, Wittgenstein, Sartre, Heidegger, Ortega, a lo largo de todo el siglo XX. Y a pesar de ello,
a pesar de que la metafísica ha entrado en crisis y ha habido quien ha pretendido deshacerse por completo de ella, todavía hoy sigue siendo fuente importante de reflexión.